zarpamos y fuimos con rumbo directo a Kos. Al día siguiente a Rodas y de ahí a Patara. Y allá en un barco que pasaba a Fenicia nos embarcamos y zarpamos. Usted quizás tenga un mapa al final de su Biblia. Un mapa que le va a lo mejor dirigir por el tercer viaje misionero. Si usted tiene un mapa como yo, pueden ustedes irse precisamente a esa porción donde aparecen los viajes misioneros de Pablo. A veces aparece un solo mapa para los 3 viajes misioneros, no sé si ustedes lo han notado, y que cada viaje, ¿verdad?, está dirigido quizás con diferente color si su mapa es de color. Pero si no, haga una, vamos a decirlo así, haga un mapa mental. Hemos visto mucho los mapas acerca de cómo estaba ubicado Palestina, cómo el mar Mediterráneo entra, ¿verdad?, precisamente desde España, ¿verdad?, llega hasta el final, donde precisamente termina en la tierra de Palestina. Y podemos enfocarnos y ver algunos países que son realmente, vamos a decirlo así, fáciles de localizar como Italia, por la forma que tiene, que se embota, y posteriormente luego la península de Grecia. Y una vez que pasamos la península de Grecia, el mar Adriático, aparece precisamente Éfeso. Así que ellos, ¿verdad? Si ustedes se ubican en Éfeso, en la parte de abajo está Mileto. Mileto es un puerto. Y dice que ellos zarparon precisamente de Mileto y fueron directos a Kos. Es una isla, es una muy pequeña isla. Ellos embarcaban en algunas, vamos a ponerlo así, estas embarcaciones eran de aspecto mercader, no eran para viajes de placer. Ellos tenían que buscar la forma de que fuesen precisamente, hubiese lugar para ellos, ¿verdad?, entre estos marinos, ¿verdad?, que se dedicaban precisamente a la mercancía, a transportar sal, a transportar especias, a transportar papiros también, a transportar todo lo que en aquel tiempo era valioso, telas. Entonces ellos se embarcan en este tipo de embarcación. Por lo consiguiente, pues podemos decir que no había una ruta directa desde Mileto desde ahí, desde ese puerto, hasta Jerusalén. No lo había, o hasta uno de los puertos, Cesarea, que son los más cercanos a Jerusalén. No había, tenían que ir precisamente haciendo escalas. ¿Por qué? Porque desembarcaban unos productos y volvían a embarcar otros. Así que llegan a Kos. Y después al día siguiente, después de estar ahí, a Rodas. Y de ahí a Patara. Así que pasan de un lugar a otro. Ahí en Patara, vamos a decirlo ahí, es la última embarcación, tienen que pasar una embarcación a otra quizás, y de ahí tienen que ir precisamente hasta lo que es Palestina. Ellos toman un barco que pasaba a Fenicia, dice, nos embarcamos y zarpamos. Ahora, cuando aquí se habla acerca de que se separaron de ellos, después de separarnos de ellos, es decir, de los pastores que se habían congregado para despedir a Pablo, esa palabra de separar, en realidad también se puede traducir como nos rasgamos. Es decir, como si hubiesen desprendido de un miembro, como si hubiese sido una situación de la cual les causó a ellos un dolor emocional y por consiguiente, pues podemos decir que fue de gran tristeza. No fue una despedida sencilla. Pablo en realidad invirtió una buena parte de años, una buena parte de su vida en amor a la obra y en amor a Jesucristo para poder llevar el Evangelio a esas regiones de la tierra. Pero al llevarlo, obviamente también, ¿verdad?, se afianzaron relaciones. Es decir, había amigos. Es decir, había gente conocida. Es decir, había gente que las consideraba incluso como su propia familia, y eso causó de que hubiese una gran tristeza. Pero sin embargo, él navegó hacia la costa sur de Asia Menor, y llegando a Patara ya cambió de embarcación, y de ahí viajó hacia Tiro, en la costa al norte de Cesarea. Tiro se encuentra ya en Palestina. El versículo siguiente, en el versículo número 3, es lo que se menciona. Al avistar Chipre,
Dejando la mano izquierda navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de qué descargar ahí. Sabemos entonces por esta indicación que eran barcos mercantes. Ahora, si ustedes pueden mentalmente esto, ellos bajan de ese puerto y van hacia Fenicia. Fenicia, ¿verdad?, es lo que actualmente se le puede conocer como Palestina, la tierra de los fenicios, son los, vamos a decirlos así, los mercantes del mar. Ellos viajan y pasan por Chipre. Esta isla es icónica, porque fue el primer punto de partida del primer viaje misionero. Ahí fue donde Marcos precisamente no quiso continuar con Pablo. Pero ellos pasan y la ven solamente, no desembarcan ahí y continúan de largo hasta precisamente el Líbano, Fenicia. Así que, hermanos, a partir de ahí había una encomienda que Pablo tenía. Sin embargo, también se menciona algo particular, que allí hallaron a quién, según el versículo número 4, y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días, lo de una semana. Ellos viajan y se dan la tarea de encontrar a la mejor gente creyente. Y encuentran ahí discípulos. ¿Por qué era necesario? Porque después de ese viaje, vamos, particularmente que era cansado, podemos notar entonces que ellos deseaban quizás descansar unos días. Ellos llegan a ese lugar, no inmediatamente iban a tomar un camión, no iban a tomar nada. También había situaciones en las cuales ellos tenían que descansar para continuar quizás a pie, o quizás, ¿verdad?, el camello, que era el transporte común, para poder llegar más hacia el centro de Palestina. Y ahí se encuentran unos discípulos. Y ellos, por el Espíritu, decían a Pablo que no subiera ¿a dónde? A Jerusalén. Nuevamente se repite la advertencia hacia Pablo de que si sube a Jerusalén le esperaban grandes tribulaciones y problemas. Este pequeño versículo presenta un conflicto en algunas cuestiones de interpretación, porque algunos han interpretado que Pablo no le hizo caso a las advertencias que habían sido dadas por el Espíritu a estos discípulos. Pero en realidad la interpretación, ¿verdad?, más exacta es esta. Nos quedamos ahí 7 días y ellos, por causa de las impresiones dadas por el Espíritu, decían a Pablo que no subiera a Jerusalén. Aquí hay esto. En ocasiones el Espíritu Santo, ahí en ese punto, está revelando no solamente a ellos, sino anteriormente también a otro que profetizó que iba a estar con las manos atadas Pablo, de que no subiese a Jerusalén. La cuestión es que el Espíritu Santo estaba precisamente revelando a las iglesias y a estos discípulos que Pablo habría de sufrir, pero la orden no era la prohibición de que fuese a Jerusalén, sino simplemente estaba diciendo que era lo que iba a pasar con la vida de Pablo, de tal forma que Pablo, al despedirse, dice que ya no veían más su rostro, y esto fue causa de tristeza. Esto es muy similar a lo que ocurre a veces con los misioneros, sobre todo cuando los misioneros alrededor precisamente del siglo XVIII, cuando viajaban a lo mejor de algunas naciones donde el Evangelio ya había sido propagado y eran enviados, por ejemplo, a comunidades o a tribus muy aisladas, como en el África, como en China, como en la India. Ellos sabían prácticamente, estos misioneros, que no habrían de regresar ya más a su tierra de origen. Morirían por la causa del Señor, porque la situación de transportación, la situación de los peligros, era muy diferente a la que ahora a lo mejor podemos ver en relación a lo mejor a nuestras comunidades cercanas. Así que simplemente Pablo decía que no verían más su rostro y la gente interpretaba esto de una forma emocional. No, Pablo, no lo hagas, porque si no, ya no te vamos a volver a ver. No, Pablo, no vayas, porque ya nos has dicho, ya ha sido revelado por el Espíritu Santo, que vas a sufrir grandes tribulaciones y no queremos que eso suceda contigo ya más. Pero sin embargo, Pablo, en obediencia al Espíritu, había de viajar a Jerusalén. Había una encomienda que aquí no se menciona en el versículo 21, pero se menciona en capítulos anteriores, de que Pablo había ido en ese viaje, y uno de los propósitos del tercer viaje misionero,
por causa de las noticias que recibió de Jerusalén, era precisamente recaudar una ofrenda para los hermanos en la iglesia en Jerusalén. Y él, haciendo eso, ahora tenía en sus manos la responsabilidad de llevar esa ofrenda junto con otros que la acompañaban de diferentes iglesias, de los cuales, ¿verdad?, él también menciona que en ese sentido las ofrendas, ¿verdad?, que él recaudaba, algunas habían sido ocupadas precisamente para el traslado, habían sido ocupadas para necesidades de todos los discípulos que la acompañaban, pero sin embargo, ¿verdad?, la mayor parte habría de llegar hasta Jerusalén. Entonces los discípulos, al saber los padecimientos, estaban inclinados a persuadir a Pablo de no ir, pero sin embargo, él, obedeciendo, ¿verdad?, precisamente ese llamado, va hasta allá. De hecho, en Filipenses capítulo 1, versículo 12, dice así. Vayan a Filipenses capítulo 1, versículo 12. ¿Lo tenemos? En voz alta lo pueden leer, por favor. 1:12. Adelante, hermanos. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Yo voy a leer el 13. De tal manera que mis prisiones, dice, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Filipenses es una carta escrita desde la cárcel. Y cuando entonces nosotros entendemos que el propósito de Dios, ¿verdad?, y su soberanía lleva a Pablo a Jerusalén y posteriormente habría sido llevado preso hasta Roma porque él apela a César, y lo vamos a ver más adelante, porque es acusado por los judíos, y entonces él en esa situación apela a César y llevado hasta Roma, donde escribe esta carta, y él afirma que las prisiones o los padecimientos o todo lo que le ha sucedido ha contribuido más bien al progreso ¿de qué? Del Evangelio. El día domingo estaremos viendo cómo los propósitos de Dios se cumplen a pesar de las circunstancias en que vivamos, las circunstancias que vivimos. Y esto es lo que sucedió a Pablo aquí. A pesar de las circunstancias que vendrán en el futuro, Dios va a cumplir su propósito. ¿En bien de qué? Del Evangelio. Uno a veces se puede decir ahí, leyendo esta carta, bueno, como Pablo, estando preso, dice que ha redundado en el progreso del Evangelio, porque su testimonio traspasó las barreras de la cárcel, las barreras de la prisión. A partir de ahí, en el versículo número 5, dice así: cumplidos aquellos días, es decir, los 7 días, salimos y acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, ¿qué? Oramos, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Llegan a Tiro, pero no van por tierra hasta la porción más cercana a Jerusalén. Nos vamos por la vía de la costa, o la vía Maris, así se le conoce en ese tiempo. Sino que toman, ¿verdad?, un barco y navegan toda la costa hacia el sur. Cuando navegan, pues simplemente, ¿verdad?, las mujeres y los hijos y la gente que la acompañó oraron por él, arrodillados en la playa. Y además demuestran expresiones de cariño, no se abrazan. Yo creo que había súplicas sinceras, ¿verdad?, de los cristianos de Tiro, de que no continuara, de que desistiera ir a Jerusalén. Ahora, también esto es un reflejo de la costumbre de aquel tiempo. Los judíos normalmente, cuando recibían la visita de alguien querido o de un peregrino, los acompañaban parte del camino, a veces varios kilómetros, para despedirlos. Esto era vamos a decirlo así, era una regla de un buen hospedador. Nosotros no tenemos esa práctica, ¿verdad? Pero sin embargo, ellos, y para ellos era bastante importante. Y desde el versículo número 8, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, habla también precisamente de Lucas, fuimos a Cesarea. Cesarea es el último puerto donde habían de llegar. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él.
Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Ahora vamos a identificar quién era este Felipe. ¿Recuerdan a Felipe el que le predicó al eunuco etíope? Después fue llevado, dice la palabra de Dios, por el Espíritu a otra porción. En esta porción, ¿verdad? Es Gaza, bajó el camino de Gaza y fue llevado hasta Cesarea. Y ahí en Cesarea, pues este hombre seguramente se casó o mandó traer a su esposa con sus hijos, no lo sabemos. En realidad es una situación que la Biblia no lo menciona. Pero este Felipe era reconocido, era un hombre muy reconocido. Reconocido al punto de que se le llamaba a él el evangelista. Ahora, si hablamos acerca de esto, de que a él se le llamaba el evangelista, entonces podemos mostrar que hay un énfasis en que, en su trabajo por el reino, en su trabajo por el Señor. ¿Qué es un evangelista? A ver, dígame, ¿qué es un evangelista? El que anuncia buenas nuevas. El que anuncia las buenas nuevas. Si hay alguien aquí en la iglesia que puede tener un evangelista, es aquel que tiene un gran peso y tiene una gran carga por predicar el evangelio. Y a un evangelista, ¿verdad? Normalmente se le puede decir es aquel que no importando el lugar donde esté, sea en casa, sea en el trabajo, sea en el mercado, sea donde sea, si Dios le abre la posibilidad de predicarle a alguien, ¿qué es lo que va a hacer? Va a predicar el evangelio. Ahora, normalmente nosotros llevamos folletos y espero que los folletos de la mesa se acaben porque tenemos muchos más allá arriba. ¿Para qué? Nosotros tenemos estos folletos porque es una herramienta para evangelizar. Pero en ese tiempo no había folletos. También debemos entender que Felipe era un discípulo, no era un apóstol. Los apóstoles obraban, ¿verdad? La palabra de Dios dice que eran señales apostólicas el obrar milagros. En el libro de Hechos vemos que, por ejemplo, Pablo, Pedro, Juan llegaron a sanar a personas enfermas. Son señales de apóstoles. Pero de Felipe no se dice que haga este tipo de señales. Entonces, ¿cuál era su respaldo con respecto al Evangelio? Primero era el Espíritu Santo que formaba convicción en las personas. Pero no había una Biblia. Él, ¿verdad? Simplemente de lo que aprendió estando en Jerusalén, que seguramente fue muy profundo, ¿verdad? Testimoniaba. Pero aparecen 2 personas más, sus hijas. Así que él era reconocido por ser evangelista, por predicar las buenas nuevas del evangelio. 4 hijas. Tenía 4 hijas doncellas. ¿Qué hacían ellas? ¿Qué profetizaban? Ahora, este pasaje ha dado fuerza a una doctrina que en realidad está fuera del contexto escritural. ¿Por qué? Porque aquí se menciona precisamente de que estas doncellas profetizaban y algunas, movimientos religiosos la toman para decir que entonces las mujeres pueden predicar frente a las congregaciones, frente a las iglesias. O que el don de profecía fue dado y que sigue siendo, ¿verdad?, vigente en este tiempo y que pueda haber también mujeres profetas. ¿Cómo podemos nosotros interpretar este pasaje? ¿Cómo se debe entender? Primero, recordemos que el don de profecía en ese momento estaba vigente. ¿Por qué? Porque todavía la Biblia no se había completado, no estaba completa, era vigente. Otra de las cosas que podemos aprender con respecto a lo que se dice, pues es que había por lo menos algunas referencias, por lo menos 2 referencias más, de que había mujeres profetas. Una de ellas fue Ana, la que profetizó, ¿verdad? O más bien no la que profetizó, Ana, la que conoció al Señor Jesús cuando fue presentada en el templo. Y se dice de ella y se identifica como Ana la profetisa. Pero ahí se refiere en el capítulo 2 de Lucas que ella vio al niño y entonces hablaba sobre quién era el niño, es decir, identificó al Mesías prometido y lo anunciaba a la gente. Y además parte de su predicación era de que ésta la anunciaba a todos aquellos que esperaban la redención de Israel. Entonces podemos entender que también, ¿verdad?, el don de profecía no era exclusivo de los varones, eran mujeres en ese tiempo.
Pero algo que se deduce de forma lógica en cuanto a las 4 hijas de Felipe, número 1 es que se hace mención que eran doncellas. ¿Qué es esto de que eran doncellas? Que eran solteritas, ¿verdad? Que no habían conocido a varón. Que eran 4 mujeres, número 1 quizás que se habían dedicado por completo a predicar. Ahora, cuando se habla acerca de profetizar, el término, vamos a decirlo así más exacto, es el profeta, el que habla en lugar de Dios. Pero no todos los profetas tuvieron el don de profecía predictiva. ¿Cuál es la profecía predictiva? Lo que va a suceder. Un claro ejemplo, Juan, ¿verdad? Eso es una profecía predictiva. Ahora vamos a pensar en Juan el Bautista. Juan el Bautista era un profeta con el don de profecía predictiva, o solamente entendió con respecto a lo que el ángel dijo a sus padres cuando había de nacer y se transmitió a él de que sería el que iría delante del Señor. Hay profetas que no se habla acerca de que sean predictivos, sino hablan en lugar del Señor, emitiendo juicio, emitiendo quizás un llamado, ¿verdad? Y de esa forma podemos entender que un profeta es el que habla en lugar del Señor. Ahora, en este caso de estas 4 mujeres, no se ve una confirmación de lo que se le advertía a Pablo anteriormente, cuando a estos discípulos, ¿verdad? Se les dijo que Pablo iba a tener grandes trastornos o grandes pruebas. Ahí no se menciona, solamente se mencionan que eran profetas. ¿Qué se puede deducir con respecto a eso? Bueno, este pasaje no confirma el hecho de que la profecía sea vigente para nuestro tiempo. Y segundo, que fueran profetas de índole predictivo, sino que hablaban el Evangelio igual que Felipe su padre. Quizás esta es una de las interpretaciones más exactas. Pero sin embargo, hermanos, no se menciona mucho. Si se mencionara más, se podría dar una fuerza a una postulación o a la otra. Pero no se menciona mucho. Pero lo que sí se dice precisamente es que en el versículo número 10, permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Aquí sí se menciona otra situación con respecto a un profeta varón. Ahora, Agabo, ¿qué es lo que hace? Dice el versículo 11, que viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándole los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atará a los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregará en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros, ¿verdad? Lucas y todos los que estaban ahí, y los de aquel lugar, porque oyeron la profecía con quien estaban reunidos, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo de ser atado, mas aún de morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, insistimos diciendo: hágase ¿qué? La voluntad del Señor. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nazón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. El Espíritu, hermano, el Espíritu Santo tiene una gran injerencia en todo el libro de Hechos. Y una de esas situaciones es que el Espíritu Santo no solo se manifestaba a Pablo o a los apóstoles, sino se manifestaba a diferentes personas, confirmando lo que el Espíritu Santo hacía: convicción de pecado, ¿verdad? Emitir juicios y guiarlos a ellos. Ahora, este personaje llega ahí, Agabo, y va a ver a Pablo. Y nuevamente confirma lo que habría de pasarle allá en Jerusalén. Ahora, ¿no se parece un poco cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, hablaba con sus discípulos unos días antes de ser crucificado y les decía: es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y sea crucificado? Y Pedro, ¿verdad?, dijo: tal no te acontezca, Señor, tal no te acontezca.
Hubo advertencias de parte de ellos para que Jesús no hiciese eso. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Confirmó e hizo la voluntad de su Padre. Cuando aquí se termina, dice, hágase la voluntad del Señor, ¿verdad? Estos discípulos que estaban movidos emocionalmente para decirle a Pablo, no vayas, al final comprenden que Pablo, ¿verdad?, también está intentando hacer la voluntad de Dios. Esto es un poco contrastante cuando llegamos a una situación de toma de decisiones. En ocasiones las iglesias, o en ocasiones uno u otro hermano, a lo mejor vamos a decirlo así, los dos, ¿verdad?, son gente creyente, son gente madura, o la iglesia, ¿verdad?, tiene que tomar en sus manos un asunto, y una parte, ¿verdad?, no está de acuerdo con lo que la otra parte dice, pero ambas partes han orado en el Señor. ¿Qué es lo que se puede entonces saber o cómo se puede llevar a cabo, ¿verdad?, una decisión sabia? Podemos primeramente entender que quizás todavía no tenemos una visión clara con respecto a lo que el Señor quiere. Por ejemplo, enviar a un misionero. Una parte de la iglesia puede decir, bueno, estamos de acuerdo que él se vaya, pero otros pueden decir que todavía no está preparado. Ahora, ¿quién tiene la razón? En realidad, entonces, se debe dejar que el Espíritu Santo obre en la vida, en este caso del misionero, para que él, ¿verdad?, confirme que esa decisión es la que el Espíritu Santo tiene. Y eso lo podemos llevar a nuestro plano muy personal. Cada decisión que usted quiera, le puedo yo preguntar, ¿está seguro que es la voluntad del Señor? ¿Está seguro que es la voluntad del Señor? ¿Alguien que se vaya a casar con una creyente, con un creyente, está seguro que es la voluntad del Señor? Eso debe precisamente de qué? De llevarnos a pasos importantes y seguros con respecto a lo que Dios quiere. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder después? Pues simplemente hay que dejarlo que el Señor controle. Pablo recibió varias palabras proféticas de que no fuera allá a Jerusalén. Pero sin embargo la insistencia de Pablo lleva a los discípulos ¿a qué? A dejar que sea el Espíritu Santo quien controle todo. Las advertencias del Espíritu Santo quizás tenían la intención de ¿qué? De preparar a Pablo, no de detenerlo. De preparar a Pablo, no de detenerlo. Quizás un misionero tenga que pasar por esa misma situación. Quizás un pastor de iglesia tenga que pasar también por esa situación. Porque no es agarrar y decir, wow, todos están de acuerdo, ¿no? Pero decir, bueno, a pesar de los acuerdos, yo sé que el Señor me está llamando a esto. Yo sé que el Señor me está llamando a esto. Y continuar a pesar de las advertencias, continuar a pesar precisamente de aquellas cuestiones que a lo mejor pueden ocasionarle, ¿verdad?, tristeza, o le pueden ocasionar en un momento dado, ¿verdad?, intentando causarle duda. Pero ¿qué es lo que lleva a que una persona esté completamente segura? Primero, que tiene una comunión correcta con Dios, que el llamado ha sido confirmado no solamente de una semana atrás, sino de mucho tiempo atrás. ¿Saben cuántas veces Pablo quería ir a Roma? Ya desde el segundo viaje misionero tenía intención de ir a Roma y no pudo. En el tercer viaje misionero tenía intención de ir a Roma y no pudo. Y al final es llevado a Roma porque Dios lo dispuso así. De hecho, ¿verdad?, después en una de sus defensas, el Señor Jesús le habla y dice, porque te es necesario que hables de mí también en Roma. Eso es lo que sucede precisamente con el llamado. Nuestro Salvador es el mismo Salvador que Pablo tenía. Él no cambia, es inmutable. Los compañeros, ¿verdad?, de Pablo fueron diferentes, pero los compañeros nuestros dentro de la iglesia, aunque no sean los mismos de Pablo, ¿verdad?, porque no son eternos, pero también cuentan con el Espíritu y el sello del Espíritu Santo. Y precisamente, a veces no es muy fácil decidir cuando hay, quizás, alguien que se oponga. Y no es una oposición violenta, no es una oposición, ¿verdad?, una oposición que sea a lo mejor solamente por disentir o por pelear. Es una oposición buscando el bien de alguien. Yo me pregunto si estos discípulos buscaban el bien de Pablo
Ellos sí buscaban el bien de Pablo. Ellos buscaban sin duda que Pablo no fuese, ¿verdad?, lastimado, que no fuese llevado a la muerte. Quizás Pablo dijo, cuando dijo esas palabras, si es necesario, yo de morir en Jerusalén. La pregunta es, ¿murió en Jerusalén? ¿Dónde murió? A ver, Manuel, tú. No. En Roma. Él muere en Roma. Él muere en Roma. Los propósitos de Dios, ¿verdad?, van más allá del sentir que nosotros a veces humanamente tenemos. Podemos decir, bueno, yo puedo decir, me voy a morir de algo a los 70 años, ¿verdad? Pero Dios no sabe si va a ser así o no va a ser. Dios sabe si va a ser así o no va a ser así. Pero en realidad nuestro Dios, ¿verdad?, es quien tiene la última palabra. Todo esto que Pablo estaba sufriendo fue una prueba de fe. Fue una prueba de fe. El que los discípulos intentaran disuadir a nuestro Señor Jesucristo, no fue una prueba de fe de Jesús. Sin embargo, nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, confirmaba a sus discípulos, a sus apóstoles, que lo que habría de hacer o lo que habría de padecer era porque ya estaba determinado por su Padre y Él viene a cumplir su voluntad. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros, hermanos, a continuar adelante a pesar de que a veces las situaciones parecieran indicarnos otra cosa, pero en oración y por medio del trabajo, por medio de la obra del Espíritu Santo, sabemos que todavía es una carga para nosotros? ¿Cuántos, verdad, vamos a decirlo así, cuántas madres piensan que jamás van a llegar sus hijos a la salvación, o su esposo a la salvación, ¿verdad? Y a veces hasta desistimos o desisten, ¿verdad?, o esposos o esposas o padres con sus hijos, o hijos hacia sus padres incrédulos, y dicen, ya no voy a seguir orando, cuando en realidad lo que Dios está probando, ¿qué? Tu persistencia y tu fe. Vamos a orar para terminar. Dios Santo, bendecimos tu santo nombre y te damos gracias, Padre, porque tú nos permites entender que la persistencia, la oración, la convicción personal, Señor, es un trabajo que tú harás de forma individual en cada uno de tus hijos. Por eso, Señor, a veces creo que nos salimos, Señor, dentro de la perspectiva correcta e intentamos pensar que quizás en alguien, Señor, de los que conocemos como hijos tuyos, quizás se esté equivocando en un llamado, quizás se esté equivocando en una situación de vida, en decisiones que son trascendentes, pero al final, Señor, es tu Espíritu quien está trabajando en ellos. Es difícil a veces mantener el equilibrio entre lo que tú, Señor, trabajas de forma personal y lo que a veces percibimos, Señor, también como hijos tuyos y que tenemos el mismo Espíritu para poder orar. Permite que el consejo, Padre bendito, que a veces demos a otros, si en algún momento llegamos, Señor, a querer o a intentar disuadir algo que vaya en contra, Señor, de tu voluntad, permite, Padre Santo, que tengamos la sensibilidad para no ser insistentes, sino, Padre Santo, sensibles. De nuestra parte, Señor, podemos cometer errores, pero tú no cometes errores. Y en el nombre de Cristo Jesús pedimos, Señor, que tú actúes sobre nuestras vidas para que, Señor, no cometamos equivocaciones. Bendito seas y alabado seas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos.